Imagina despertar en una ciudad donde el silencio matutino se ve interrumpido por gritos que no parecen humanos, calles vacías, un viento tenue y un sonido lejano que susurra que algo terrible acaba de ocurrir. Algo que, si supieras los detalles, no te haría dormir profundamente durante semanas. Y créeme, lo que estás a punto de escuchar hoy cambiará tu perspectiva sobre lo que llamamos justicia. Así que, antes de empezar, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta qué harías si presenciaras algo así, porque después de esta historia, dudo que tu reacción sea la misma. ¿Alguna vez te has imaginado caminar por una calle tranquila y de repente oír un sonido tan perturbador que parece detener el aire? Eso fue exactamente lo que ocurrió en una mañana aparentemente normal en la Ciudad de México. El sol ni siquiera había llegado al cielo cuando un coro de gritos rompió la calma, resonando por los callejones y los coloridos muros de la capital. No pasaban coches, y por unos segundos el mundo pareció congelarse, como si la ciudad misma hubiera contenido la respiración. Algo terrible estaba sucediendo, y nadie se atrevía a salir de casa para averiguarlo. Minutos después, curiosos comenzaron a asomarse por las ventanas, intentando comprender qué se escondía tras esos gritos inhumanos. Lo que vieron fue una escena de pesadilla, un hombre atado a un poste en el centro de una pequeña plaza. Su cuerpo estaba inmovilizado con cuerdas tan apretadas que le atravesaban la piel, y el terror grabado en su rostro helaba la sangre de cualquiera que lo mirara. Nadie se acercó, todos observaban en silencio, como si el miedo se hubiera convertido en un muro invisible entre ellos y el condenado. Pero lo más extraño estaba por venir, porque esa escena no era casualidad, sino la culminación de una historia mucho más oscura, una que se desarrolló días antes, en las sombras de la ciudad. La gente no lo sabía, pero ese hombre se había convertido en el símbolo de algo mucho más grande que su propia culpa, y comprender la razón que lo llevó a ese poste de luz es lo que revelará el verdadero rostro de la justicia en las calles de México. Todo comenzó unas semanas antes de esa mañana. Un rumor empezó a circular por los barrios antiguos de la Ciudad de México. Un rumor pesado e incómodo que nadie quería creer. Un hombre había sido acusado de agredir brutalmente a una mujer de la zona, y la noticia, incluso sin pruebas concretas, se extendió como la pólvora. Charlas de bar, rumores en las esquinas y publicaciones en redes sociales rápidamente convirtieron la sospecha en un veredicto. En cuestión de horas, el nombre del hombre se consideraba una maldición, y toda la ciudad parecía lista para el castigo. La ira pública creció descontroladamente. Familias indignadas, amigos indignados e incluso quienes no conocían el caso, se unieron en una sed compartida de justicia. El problema es que en lugares donde el miedo es constante y la confianza en las autoridades es prácticamente inexistente, la justicia a menudo se distorsiona. Fue entonces cuando un grupo específico escuchó la historia, y a diferencia de los demás, no se limitó a comentar. Decidieron actuar. Eran conocidos por imponer sus propias reglas en la sombra de la ciudad. Una pandilla notoria, conocida por su despiadado método para resolver los problemas cuando la ley fallaba. Y así comenzó la cacería. Mientras el acusado intentaba esconderse, los pasos de la venganza se acercaban, silenciosos y calculados. Nadie sabía de dónde vendrían ni cuándo atacarían, pero una cosa era segura: siempre conseguían lo que querían. Esa ciudad, a punto de amanecer, pronto vería el significado más cruel de la palabra justicia. Pero lo que le harían al hombre cuando finalmente lo encontraran sería algo inolvidable. Cuando finalmente lo encontraron, no hubo ninguna advertencia, ninguna posibilidad de defenderse. La puerta de la pequeña casa donde se escondía el hombre fue violentamente derribada, y en cuestión de segundos, lo sacaron a rastras entre gritos y risas que parecían más de placer que de rabia. Los vecinos simplemente observaban por las rendijas de sus ventanas, demasiado asustados para intervenir. En medio de la confusión, le ataron los brazos con gruesas cuerdas, haciendo inútil cualquier intento de fuga. Y allí, delante de todos, comenzaba un ritual de castigo tan extraño que incluso el más insensible dudaría en presenciarlo. Uno de los hombres, de repente, abrió un frasco de mantequilla de cacahuete. El acusado parecía confundido, incapaz de comprender el significado del gesto. Uno de los atacantes comenzó a untarle la crema por el cuerpo, como si preparara cebo vivo. Las risas crecieron entre el grupo, y el miedo pronto dio paso al pánico absoluto, cuando trajeron dos perros enormes, hambrientos e inquietos, con la mirada fija en su presa. El terror en los ojos del hombre era desesperado, pero sus súplicas de clemencia no obtuvieron respuesta. La sentencia ya había sido dictada. Los minutos que siguieron fueron una mezcla de caos y silencio. Caos en los gritos, en la desesperación, en el horror que el viento arrastraba por las calles. Silencio en las miradas frías, en la gente que apartaba la mirada, fingiendo no oír los ecos que resonaban en la distancia. Y mientras ese brutal castigo cobraba forma, un mensaje se grabó en las sombras de la ciudad. Allí, la justicia no vestía uniforme, caminaba con máscara y odio, pero lo que nadie sabía era que este sería solo el primer capítulo de una serie de horrores que marcarían para siempre el corazón de México. Cuando todo terminó, los gritos finalmente cesaron, pero el silencio que siguió fue aún más inquietante. Nadie se acercó al cuerpo, ni siquiera los curiosos que, minutos antes,
observaban desde ventanas ocultas. Las calles estaban desiertas, las puertas cerradas, y por un instante pareció como si toda la ciudad hubiera hecho un pacto con el miedo. El sol comenzaba a salir, proyectando una tenue luz sobre la escena, revelando el rastro de lo sucedido, como una cicatriz en el alma del amanecer. La noticia se extendió rápidamente, pero con una extraña frialdad. Nadie habló en voz alta, nadie mencionó nombres. Era como si el terror hubiera contaminado el lenguaje, convirtiendo cada comentario en un susurro. Algunos dijeron que el hombre recibió su merecido, otros más silenciosos simplemente rezaron. El miedo y la indiferencia se mezclaban en las aceras, y cada rincón parecía esconder un secreto. Esto no era solo una ejecución, era una advertencia, una clara señal de que, entre el pueblo y los poderosos, el miedo había triunfado. Y mientras la cinta amarilla de la policía intentaba tapar la sangre de la plaza, una sensación de pesadez flotaba en el aire. Este no sería un incidente aislado. La gente comprendió que se había cruzado la línea, y que lo que vendría después podría ser aún peor. Porque cuando una ciudad aprende a vivir con el horror, este se convierte en parte de la rutina. Y en ese momento, nadie imaginó que el siguiente acto de esta historia sería tan demencial que paralizaría a todo el país. Era temprano por la mañana cuando un hombre conducía hacia su casa por la carretera a Cadereyta Jiménez, en el norte de México. El clima estaba tranquilo, la brisa cálida y el lejano ruido de los autos circulando por la carretera le traía una falsa sensación de normalidad. Fue entonces cuando vio algo extraño iluminado por los faros, lo que parecían troncos tirados al borde del asfalto. No le prestó atención hasta que empezó a oler. Un olor fuerte y amargo, imposible de ignorar. Esto no era madera, ni siquiera basura. Era algo mucho, mucho peor. Al acercarse, el descubrimiento transformó la tranquilidad de la noche en puro terror. Dispersos por la carretera, 50 cuerpos, hombres y mujeres, estaban dispuestos como parte de un macabro ritual. Muchos de ellos estaban mutilados hasta quedar irreconocibles, y la precisión de los cortes dejaba claro que no se trataba de un trabajo de aficionados. Era un mensaje, una firma. Y pronto, el nombre detrás de esta brutalidad dominaría las noticias. Los Zetas, uno de los cárteles más violentos que México haya conocido. Para ellos, la carretera no era solo un lugar, sino un escenario para exhibir su poder. Al amanecer, periodistas, policías y soldados abarrotaron la escena, intentando capturar el horror en medio del silencio del polvo. Nadie podía comprender cómo semejante atrocidad pudo haber pasado desapercibida. Pero esa era la cruel ironía. El miedo había hecho que todos cerraran los ojos. La masacre de los 49 no fue solo un mensaje a sus enemigos, sino un recordatorio para todo el país de que el terror no necesitaba ocultarse. Y lo más aterrador de todo, eso ni siquiera era lo peor que estaba por venir. En el corazón caliente y polvoriento del territorio controlado por el cártel CJNG, un hombre conocido como Motorista Fantasma cayó en las manos equivocadas. Su apodo no provenía de películas ni cómics, sino de algo mucho más siniestro. Era famoso por incinerar a sus víctimas, dejando sus cuerpos quemados expuestos como advertencia a los vivos. El nombre, que una vez infundió miedo en las calles, se convertiría en el símbolo de su propia caída. Porque ese día, las cámaras no se encenderían para mostrar su poder, sino para grabar su caída. Rodeado de rivales armados, con el rostro cubierto de sudor y desesperación, Ghost Rider parecía comprender el destino que le aguardaba. Los hombres a su alrededor se rieron, burlándose de su apodo, preparando el terreno para una venganza calculada. Uno de ellos abrió una lata, y el olor a combustible llenó el aire. «A ver si todavía te gusta el fuego», susurró uno de los captores, segundos antes de encender su encendedor. Y entonces, con un crujido seco, las llamas alcanzaron su rostro. El fuego se elevó como una ola viviente, transformando al hombre en un grotesco reflejo de su propio nombre. La grabación de la ejecución se difundió rápidamente por los rincones más oscuros de Internet, como un trofeo de muerte y destrucción. Para el CJNG, no fue solo un castigo, sino un espectáculo. Un recordatorio de que nadie, ni siquiera los más temidos, escapaba a su control. Ese momento marcó un nuevo nivel de brutalidad en la guerra de los cárteles. And the next case would be so surreal it would challenge any notion of humanity. The first reports emerged in Los Pero el abismo Mochis. aún tenía más que revelar. Y el siguiente caso sería tan surrealista que desafiaría cualquier noción de humanidad. Los primeros reportes surgieron en Los Mochis, un pueblo que, hasta entonces, parecía alejado del epicentro de la violencia. Era principios de enero, y la policía local había recibido llamadas extrañas sobre bolsas rojas tiradas por todo el pueblo. Al llegar las autoridades descubrieron que dentro de cada bolsa había partes de cuerpos humanos, cortadas y esparcidas como si alguien hubiera seguido un ritual macabro. Pero el horror llegó a su punto máximo cuando un conserje, mientras limpiaba la entrada del ayuntamiento, encontró algo que lo dejó paralizado. Una bolsa deportiva tirada junto a una escalera. Curioso, se agachó para recogerlo. En cuanto lo levantó, un balón de fútbol rodó lentamente por el suelo. Pero no era un balón cualquiera. El objeto estaba cosido con piel humana, y un rostro real, se extendía sobre el cuero, con los labios cosidos y los ojos cerrados a la fuerza. Junto a él, una nota garabateada con letra torcida decía: «Feliz Año Nuevo, porque este será el último». Esto no era solo una advertencia.
Era un mensaje cruel del cártel de Sinaloa, dirigido a sus rivales del cártel de Juárez. Y la víctima, un hombre llamado Hugo Hernández, había cometido el error fatal de cruzar al territorio equivocado. La brutalidad de la escena conmocionó a la ciudad, pero también trajo consigo una certeza aterradora. Los límites de la maldad humana se expandían sin control. El incidente de la pelota se convirtió en un símbolo de la locura que reinaba en las calles, y la gente empezó a comprender que el siguiente acto de estos grupos podría sobrepasar cualquier límite imaginable. Pocos sabían que lo que estaba por venir haría que todo pareciera solo el preludio, porque el infierno, a estas alturas, ni siquiera había comenzado. Todo comenzó con un video que apareció en los rincones más oscuros de Internet, un video que nadie debía ver. La escena era simple, incluso banal: un hombre atado a una silla, rodeado de voces tranquilas que parecían charlar de nada. Pero solo tomó unos segundos darse cuenta de que algo andaba muy mal. El cuerpo del hombre estaba mutilado, le faltaban partes de la cara y aún así, seguía moviéndose. Lo más aterrador de todo, sin embargo, no era lo que le estaban haciendo, sino lo que sonaba de fondo. Una canción alegre y vibrante, completamente fuera de lugar. Ciudad Divertida. La banda sonora transformó esa pesadilla en algo casi teatral. Mientras los responsables cometían actos inimaginables, reían, bromeaban y mantenían la misma naturalidad de quienes simplemente pasaban el rato. La música seguía sonando, aportando una ironía insoportable. Una canción que antes evocaba nostalgia y ligereza, ahora se convertía en el himno del horror. El contraste entre el ritmo bailable y la escena de tortura creaba una experiencia casi imposible de procesar, como si la humanidad misma se hubiera hecho añicos allí, en ese instante. Esto no era solo una grabación, era un retrato de cuán profundamente la maldad puede disfrazarse de normalidad. El video se difundió por foros, chats secretos e incluso medios internacionales, siempre acompañado de una advertencia: no lo vean. Quienes lo vieron nunca lo olvidaron. La imagen quedó grabada en la memoria de miles de personas, un símbolo perverso de la frialdad que podía llegar a tener el ser humano. El caso Ciudad Divertida se convirtió en algo más que una historia sobre violencia. Se convirtió en un recordatorio de lo común que puede parecer el mal cuando se disfraza de distracción. Pero al final, después de tanto horror, quedaba una pregunta: ¿aún había espacio para el bien en medio de tanto caos? Tras presenciar tanto horror, la pregunta inevitable es: ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo pudieron los seres humanos transformar el sufrimiento en un espectáculo y la crueldad en algo casi banal? Lo más aterrador de estas historias no es solo lo que se hizo, sino la calma con la que se llevó a cabo, las risas durante el castigo, la música alegre durante la masacre, el silencio de los testigos. Todo esto demuestra que la violencia no solo se origina en manos de monstruos, sino también en la indiferencia de quienes observan y deciden no actuar. Cada una de estas historias, desde el hombre atado al poste hasta la carretera de 49 cuerpos, desde motorista fantasma a la pelota, hecha de piel humana, hasta el caso Ciudad Divertida, componen un retrato cruel de una verdad ancestral. Cuando se pierde la justicia, el mal se disfraza de orden, y es en esta delgada línea que el miedo se convierte en gobierno y la venganza reemplaza a la ley. La tragedia no reside solo en las víctimas, sino en toda una sociedad que se ha acostumbrado a ignorar el dolor ajeno. Cuando el horror se vuelve cotidiano, la humanidad comienza a desaparecer poco a poco, sin que nadie lo note. Así que, antes de cerrar este video, recuerda, el mal no empieza con gritos, empieza con silencio. Y la única manera de evitar que el pasado se repita es elegir el lado correcto, incluso cuando todo el mundo se niega a hacerlo. Sé amable, sé empático, sé humano. El verdadero poder no reside en herir, sino en proteger. Así que cuida de quienes te rodean. Comparte este contenido con quienes necesitan ver el peso de sus propias decisiones. Y suscríbete al canal para seguir explorando historias que desafían los límites de la realidad, pero que, sobre todo, nos recuerdan que todavía hay luz, incluso en los lugares más oscuros. Y si algo han dejado claro estas historias, es que el verdadero terror no solo reside en las acciones brutales, sino en la frialdad de quienes las llevan a cabo y en la pasividad de quienes observan. Cada acto del que han oído hablar aquí es un reflejo distorsionado de lo que los seres humanos pueden llegar a ser cuando pierden el respeto por sus propias vidas. El horror no solo está en manos de quienes hacen el mal, también crece en quienes se acostumbran a verlo. Pero en medio de tanta oscuridad, todavía hay algo que no se puede borrar: la elección. La elección de ser diferente, de proteger en lugar de castigar, de difundir la justicia en lugar del miedo. Así que, si esta historia te hizo reflexionar, si de alguna manera te conmovió, no dejes que ese sentimiento se desvanezca. Dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí la verdad no se esconde. Cada nuevo video nos recuerda lo que sucede cuando el mundo olvida la empatía y la importancia de mantenerla viva. Tu apoyo es lo que mantiene vivo este tipo de contenido y lo que permite que más personas se enteren de las reflexiones que el mundo intenta ocultar. Comparte este video con alguien que necesite recordar el valor de la compasión. Comenta qué te impactó más, qué te hizo pensar o te dio escalofríos, y dime, ¿crees que aún hay esperanza en medio de todo esto? Porque al final,
La diferencia entre nosotros y el caos reside en las pequeñas acciones cotidianas. Y aquí, en este canal, nunca nos callamos ante lo que hay que decir.